The Wild Project. China, el tercer elemento de la partida, que ha hecho una auténtica revolución. Se ha convertido, ya me lo confirmarás tú, pero parece ser la primera potencia del mundo. Y si no lo es ya, le quedan 4 días para serlo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una gran necesidad de microchips, que parece ser que China ya va a coger la primera posición y va a convertirse en el principal manufacturador de microchips, es decir, va a controlar el mundo tecnológico, controla las exportaciones. China, ¿qué nos puedes contar de China a nivel que nos afecte a nosotros? Ya es la primera potencia del mundo. Dices que quieren exportar su forma de ver todo, pero a su manera, la manera confucional, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Claro, mira, efectivamente, así como Estados Unidos ha expandido la democracia por el mundo, pero muchas veces a sangre y fuego, ¿no? Casi llevando dolor, ¿no? Pero en cambio China lo hace de otra forma. China, ¿cómo lo hace? Pues a través, efectivamente, de conseguir que los países se acerquen mucho a ella, pero a través de la economía, a través de la tecnología. Fíjate, te pongo casos. En África, hasta no hace mucho tiempo, hace muy pocos años, la mayoría de los países, de los 54 países que hay en África, apoyaban a Taiwán y no a China. A base de estos acuerdos económicos, ha conseguido que ya solamente un país, fíjate, un país de estos 54 siga apoyando a Taiwán, que es Suazilandia. Todos los demás ya se han pasado a la China continental o China comunista, a la República Popular China. Esto lo está haciendo exactamente igual en América, pero es que en América se han dado casos de países enteros, como es Barbados, que le ha comprado, por así decirlo, a base de regalarle autobuses, vacunas, de construirle infraestructuras, estadios deportivos, ha conseguido que abandone la Commonwealth. Fíjate, o sea, de quitarle una pieza, aunque sea pequeñita, ni más ni menos que al Reino Unido, ¿no? Y que se convierta en república, ya deje de considerar a la reina Isabel II como su jefa del Estado, y que encima pues se pase al bando de China. Y así lo está consiguiendo, porque hablamos mucho de la penetración de China en África, pero la de China en Iberoamérica es espectacular. Se está llevando prácticamente todos los recursos. Fíjate, el cobre de Chile se lo está llevando prácticamente todo, la importancia que tiene el cobre en Chile, que de hecho hay una ley del cobre a través de la cual se financian las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pero está llevando el petróleo de Venezuela, se está llevando la soja de Argentina y de Brasil, que en cierto modo es agua virtual, agua de la que ellos carecen, tienen graves problemas de escasez hídrica. Pero si es que hablamos de Europa, es que está comprando también buena parte de Europa, de una manera más o menos directa o indirecta. Fíjate, en el caso de Portugal, le ha comprado la TAP, la compañía aérea, dos bancos estatales, le ha comprado las compañías eléctricas estatales y el puerto de Sines al sur de Lisboa. Pero claro, es que en Grecia ya alquiló por 40 años prácticamente comprado el puerto del Pireo, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, pero es que cuando llega, hace 2 años, llega a un acuerdo ya casi 3, a un acuerdo con Italia para que le ceda los puertos estratégicos de Trieste y de Génova. Y así te podía seguir. En el caso de Hungría, por ejemplo, ya va a establecer la primera universidad china, entre otras cosas, va a haber más facultades, pero sobre todo para fomentar la medicina tradicional china en Europa, pero es que además va a construir con dinero, Hungría va a construir con dinero chino, va a construir un ferrocarril desde Budapest hasta Belgrado para que enlace posteriormente precisamente con este puerto del Pireo y así enlace la ruta marítima de la seda con la ruta terrestre de la seda. Es decir, es que todo es impresionante lo que está haciendo, los acuerdos que están llegando con todos los países. Y fíjate con el tema del 5G/6G, porque ya está experimentando el 6G con satélites en órbita, es suyo. Es decir, así como el 3G fue un invento europeo, estamos hablando de Nokia y Siemens, y el 4G fue un invento básicamente estadounidense de Apple y de Samsung, surcoreano, pero aliado máximo de Estados Unidos, es que ahora mismo todo es chino. Es más, es que Huawei es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo, la empresa que más patentes presenta en todo el mundo. Y es que podríamos hablar de datos. Mira, hablando de patentes, en el año 2000, Jordi, el 75% de las patentes que se presentaban ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual las presentaba, por este orden, Estados Unidos, casi la mitad, Japón y Alemania, el 75%. El resto, pues otros países europeos, podía ser Suiza, el Reino Unido, Francia. En aquel momento, en el año 2000, es que ese salto es brutal, China tan solo presentaba el 1% de las patentes, el 1%.
Resulta que en los 3 últimos años, 4 últimos años, resulta que China ha presentado prácticamente la mitad de todas las patentes mundiales. O sea, es que le ha dado la vuelta completamente a todo. ¿Quién para esos monstruos? Y además, piensa que ellos entienden que ahora están saliendo de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, en la que les humillamos empezando por los occidentales. ¿Cuál es el siglo de la humillación? Entre 1850 y 1950, cuando el Reino Unido tuvo las guerras del opio, fueron invadidos también por Japón. Japón siempre invadía China. Claro. ¿Y qué pasa? Que ellos creen que están saliendo de esa época y que ahora es su momento en el mundo. Y además es que lo están haciendo muy bien. Porque fíjate, lo mismo que en su momento hizo Japón cuando empieza la Revolución Meiji, allá en 1868, lo que dice, las mentes más privilegiadas a estudiar al extranjero, a trabajar al extranjero, a fagotizar el conocimiento. Y cuando ya el conocimiento sea nuestro, cuando encima tengamos una mano de obra más barata que los demás, es que ¿quién nos va a parar? Y de hecho ahora mismo, ¿lo tienen todo? La mayor cantidad de referencias, porque podemos decir, ¿algunos datos pueden estar falseados? Sí, como de casi todos los países del mundo. Pero es que hay algunos datos que son irrefutables, como este que te acabo de comentar, que es de Naciones Unidas. Pero fíjate lo mismo, las citas científicas en las principales publicaciones, resulta que ya el 22%, la mayoría, proceden de universidades chinas. Esto no es cosa solamente de ellos. Y ya hay muchas de las cosas que están haciendo, por ejemplo, en computación cuántica o en inteligencia artificial, que ya está respaldado por pares en publicaciones científicas con científicos independientes. Es decir, que claro, que es abrumador. Es decir, si Estados Unidos saca una computadora cuántica hiper, super, requete rápida, 10 millones de veces más rápida que la supercomputadora convencional más rápida, pues luego resulta que China en un mes te dice que ha sacado otra, pero que va otros 10 millones de veces más rápida que la de Estados Unidos. Es que sí, es imparable. Y fíjate que ahora mismo está avanzadísimo en algo que es tremendo, que es en algo que hasta ahora se consideraba una pura utopía, que es la fusión nuclear. Si consiguen, que de momento lo tienen de manera experimental, si consiguen eso, de implementarlo de manera práctica, ya, es que sería, claro, tendría la energía gratuita. El sol artificial, sí, sí. Pero mira, si hablamos, por ejemplo, de la energía alternativa, es verdad que a ellos también les interesa las energías renovables, porque, oye, tienen mucha contaminación atmosférica en las aguas y tampoco quieren quemar carbono, que se ven obligados a hacerlo. ¿Pero qué significa? Que dice, bueno, vamos a ser nosotros los campeones de este mundo también renovable. Las placas solares que le ponemos en Europa, ¿de dónde vienen? Si vienen de China. Aunque aquí les pongamos el marco para sortear las trabas aduaneras que les ponemos a los chinos. Pero fíjate, actualmente ya China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo junto. Jordi, que el resto del mundo junto. Y saben que dicen, no, ¿el futuro cuál va a ser? ¿El coche de hidrógeno? Nosotros vamos a ser los adalides del coche de hidrógeno. Decían lo de los semiconductores. Correcto, ahí se descuidaron un poco. Porque pensaban que como ellos vendían las tabletas de silicio, se las vendían a TSMC, taiwanés, que ellos iban a tener el suministro garantizado. Pero hace ya unos meses, cuando empezó todo este problema de la falta de semiconductores, ¿qué dijo el gobierno chino? Quiero que, como tú bien has dicho, quiero que dentro de 3 años seamos nosotros los principales productores de los semiconductores más pequeños, porque semiconductores hay de muchos tipos. Estamos hablando de los pequeños de verdad, ¿no? Y lo harán, porque allí no tienen problema, porque allí es el ordeno y mando, el sistema autoritario, ponen todo el dinero que haga falta y lo harán. Y así es exactamente igual como para todo. ¿Quién les para? ¿Quién les frena? Cuando aquí en Europa estamos dudando que a ver qué hacemos, qué no hacemos, cada país va por su lado. Claro, pues estamos totalmente despistados, nos van a arrollar. Y fíjate, cuando aquí estamos hablando ahora de poner la jornada laboral de 4 días, ¿no? Claro, ellos todavía están con la mentalidad, como decía recientemente Jack Ma, el fundador de Alibaba, dijeron, no, es que nosotros, aunque entremos en la era digital, la robotización, vamos a seguir trabajando en 9-9-6. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Quién para a 1.400 millones de personas trabajando en 9-9-6? Que, por cierto, Jordi, en su momento fue como trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos para levantar el país. Ellos están en esa fase de levantar el país, pero de repente, de paso, intentar apoderarse del mundo, a su manera, pero intentar apoderarse del mundo. Y lo van a hacer porque, además, lo vemos. ¿Cómo es posible? Y yo voy por todas las universidades y me llama la atención chicos chinos que no saben prácticamente hablar el idioma. Y dices, pero ¿cómo pueden sacar estas notas? Hasta sus propios compañeros se quedan asombrados. Porque ellos vienen a estudiar, lo demás les da exactamente igual, vienen a hacer su papel. Porque vienen con las ganas, tenemos que entenderlo también, del que viene con hambre, que viene desde abajo, el que viene a comerse el mundo. Y nosotros somos sociedades gastadas.
sociedades, en muchos casos, pues excesivamente hedonistas, muy materialistas, eso que intentamos tener el mayor tiempo de ocio posible, y ellos están en otra dinámica, simplemente en otra dinámica, pero ¿cómo separa a 1.400 millones de personas en esa otra dinámica? Ese es el problema que tenemos en Occidente, que nos van a arrollar como una pisonadora, ¿no? Absolutamente en todo. Y encima, pues es verdad, con gente muy brillante, por eso han ido a las principales universidades, aunque tuvieran que pagar una beca extra, donde estaban los premios Nobel de Ciencias, aprender, a absorber todo ese conocimiento, ¿no? Claro, es que... ¿Y eso qué puede significar para nosotros? Pues mira, o sea, esta victoria arrolladora de China en muchos aspectos, ¿qué puede significar para Europa, para el mundo no chino? Claro, pues mira, tú piensas que ahora mismo todo lo estamos viendo, cada vez todo más pura tecnología. Nosotros estamos aquí conectados gracias a la tecnología. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que esa tecnología, quien la va a dominar van a ser ellos. Es decir, ¿qué es el miedo que tiene Estados Unidos cuando te dice, claro, es que si instalamos todos los sistemas chinos, nos van a espiar los chinos? En cierto modo te está diciendo, a ver si lo que he hecho yo durante tantos años con mis sistemas americanos van a venir a hacerlo los listos de los chinos, ¿no? Pero esa es la auténtica realidad. ¿Qué significa? Que nosotros nos vamos a convertir en sus esclavos tecnológicos. Porque al final decimos, nosotros los podíamos desarrollar, sí, pero van a ser más caros o van a ser más lentos y al final vamos a poner pues los suyos. Y significa que vamos a tener una gran dependencia, como en su momento hemos tenido de todo lo americano, porque ellos están replicando todo. Aquí fíjate que hablamos de las GAFAM americanas, de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, pero es que ellos han replicado lo mismo. Tienen sus BATs, a los que tenemos que añadir la M la H de Huawei. ¿Cuáles son las BATs? Claro. Pues lo mismo, su Beidou, su Tencent, que fíjate que Tencent, no sabe videojuegos. que el famoso Fortnite, que es americano, que resulta que el principal accionista ya es Tencent. Pero tienes Xiaomi, tienes Alibaba, es decir, han replicado completamente, y podríamos seguir con toda la lista, han replicado completamente todas ya estas grandes tecnológicas estadounidenses, que nosotros no las conocemos siquiera porque no las usamos en gran medida. Claro, nosotros no utilizamos los buscadores chinos, pero es que ya hay miles de millones de personas en el mundo que sí que lo utilizan, ¿no? Una vez más, no pensemos que somos el eje del mundo ni el ombligo del mundo, que es que hay otro mundo mucho mayor que el nuestro, ¿no? Y claro, pues al final vamos a tener una subordinación total, porque si nosotros nos espabilamos, y además un mundo que va tan rápido, tan sumamente acelerado, que es una de las características de nuestro tiempo, y ellos sí lo van a dominar, pues estaremos totalmente a su merced, ¿no? Y si encima ellos van a tener la tecnología, van a ser los que puedan vender, van a ser, por tanto, los que tengan la economía más saneada, pues al final nos van a comprar de una forma o de otra, ¿no? ¿Crees que tienen alma imperialista? ¿Crees que China, y como otros países, como Estados Unidos lo ha tenido, como Rusia, ¿no? Parece que Putin le gusta. ¿Crees que China tiene esta alma imperialista o no tanto? Yo creo que ahora mismo sí, clarísimamente. Además, yo el trato que tengo con algunos chinos de nivel les noto cada vez más crecidos, como más prepotentes, ¿no? Como antes era el que iba encogidito y ahora van estirados mirándote a ti por encima del hombro, ¿no? Es verdad, y además no les falta razón para ello, ¿no? Claro, piensa que una vez más es un imperialismo diferente, pero que recordemos lo que decía de Xiaoping, no llamemos la atención, no levantemos suspicacia, ya llegará nuestro momento, su momento ha llegado clarísimamente y cada vez más claro, ¿no? Entonces, claro que sí que tienen esa aspiración. Tú piensas que además en la mentalidad china, ellos se consideran en realidad el origen del mundo. Tú sabes que China etimológicamente significa el país del centro. Y si tú ves un mapa chino, que es muy curioso, este que yo tengo detrás, tú ves, este es el mapa occidental. Pero si tú ves un mapa chino, ellos están en el centro. Y, por cierto, España estamos casi cayéndonos por un lado, ¿no? Es decir, para que veas la diferencia. Una vez más, es que nosotros hay cosas que no podemos entender, ¿no? Claro. De su mentalidad. Una mentalidad que, además, ese corporativismo, ese socialismo que tienen intrínseco, que también lo da el confucianismo. Recordemos que ellos subordinan lo individual a lo colectivo, cosa que aquí somos muy gregarios, individualistas. Claro, entonces tiene una serie de ventajas y encima, es verdad, es algo que también me duele decirlo, pero que es verdad, que ellos no tienen la debilidad de nuestra alternancia política propia de los sistemas democráticos. ¿Y qué significa? Pues que ellos son capaces de reaccionar con mucha mayor celeridad. Bueno, ya no te voy a contar la Unión Europea cuando tiene que ir de los parlamentos nacionales a la Comisión, el Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales, o sea, la lentitud es total. Y ellos es que lo hacen así, tienen que tomar una medida, la toman y punto. Y encima, pues eso, con un pensamiento ahora mismo, en los colegios aprenden lo que llaman
el pensamiento de Xi Jinping, la visión de Xi Jinping, en las que, entre otras cosas, tienes dos elementos aglutinadores. Uno, por un lado, es el Partido Comunista y otro es el confucianismo, ¿no? Que son, al final, lo que intenta que sea lo que cohesione el país. Y es verdad que, aparte, bueno, el idioma también es importante. Es cierto que allí existe una cincuentena de etnias, también con sus particularidades, algunas importantes, como pueden ser los tibetanos o los uigures en el Turquestán Oriental, en el Xinjiang. Pero al margen de eso, es verdad que es un país bastante homogéneo, ¿no? Y sobre todo con una mentalidad ahora mismo claramente de dominación, de una dominación diferente, pero de dominación. Y desde luego, de momento le está yendo bien, por más que aquí haya intereses también en trasladarles una imagen pues muy deteriorada, hay veces que falsa, porque también piensa que si estamos hablando antes de estas operaciones de influencia, operaciones psicológicas, vamos a ver que hay muchos episodios para intentar desacreditar a China, como no, por supuesto, claro. Por los que tratan de demonizarla para que no creamos en ella, pero eso va a ser también parte del juego, ¿no? en el que tenemos que ser conscientes de qué va a pasar. Pero en cualquier caso, ya te digo, a mí me preocupa que efectivamente va a ser un sistema que, ojo, que puede triunfar. Es que tú piensas que en el mundo lo que sobran son injusticias, lo que sobran son desigualdades sociales, incluso en muchos países teóricamente democráticos. Tú piensas en muchos países del mundo donde hay una pequeña élite que es la que domina, que vive muy bien y te encuentras edificios fastuosos y alrededor hay decenas de miles de chabolas que encima se están mirando a la cara. Cuando alguien viene y te ofrece un sistema de este socialismo moderno, ojito, que eso puede calar muy rápido y eso puede generar una revolución que al final pues sea un deterioro clarísimamente para la democracia.